Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 168 de tu cronomeditación. Es el Yux L12. Falta un día para finalizar esta onda, que es la onda J, del famoso ja, je, ji, jo, ju. Los 5 estados de la risa. Obviamente, para lograr esa risa tenés que lograr lo que la letra J te indica. O sea, el poder de la navegación para lograr ser la esencia de la sincronicidad, o sea, con el fin de evolucionar. Así que bueno, cuando comenzaste esta onda, la onda J, se desarrolló un propósito, consciente o inconscientemente en vos. Y llegado el día 12, que es el día del tono cristal, se cristaliza en la mente la visión que va a perdurar a partir de mañana en tu base de datos, en tu memoria, y va a hacer que este propósito se trascienda a la próxima onda y a la subsiguiente y a la subsiguiente hasta el fin de tu vida. Así que bueno, vamos a pedirle a Guisa que nos recite el mandato como lo hace todos los días en estos tutoriales de la cronomeditación. Dedico con el fin de embellecer universalizando el arte. Sello el alma. A ver, vamos a ponerlo de vuelta porque estaba muy despacito. L12. Yo soy musical. Con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de embellecer universalizando el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del fuego universal. Muy bien, nos está guiando nada menos que Z12, ya que la letra Z es la que tiene el poder del fuego universal. O sea, no la letra Z en sí, sino el sello número 20, cuya letra es la Z. ¿Ok? Eso quiere decir cada vez que veas escrito una letra Z en el afuera tuyo o dentro tuyo en tu pensamiento, es porque a su vez, en ese instante en que se está pronunciando la Z, se está sellando ese preciso instante con el sello número 20 de los 20 sellos del telar de la existencia. Entonces, yo soy musical es porque el tono 2 y el tono 12 siempre son musical, es el que viene después del blanco y es el que precede al blanco antes de finalizar la onda. El blanco siempre es el 1 y el 13 y es el rayo del alma. Mientras que el rayo musical es el rayo que produce los acordes ecos radiosónicos del alma. Es el rayo que imprime en el holograma los sonidos que hacen que todas esas cosas que tenemos dibujadas en el holograma cósmico cobren existencia eco radiosónica, o sea, por la vibración de la forma. La vibración genera el sonido. Por lo tanto, hoy es un día de vibración. Y en esta vibración del rayo musical vamos a estar logrando un día amarillo con rayos rosa, ya que el rayo rosa es el rayo musical, del arte musical. Y el arte musical es el talento que va a tener Dios durante el día de hoy para recrear la creación a partir de una única chispa vital. Acuérdate que esa única chispa vital le pertenece al cuerpo raíz. En el cuerpo raíz se crea el propio cuerpo a partir de la factorización de la energía de la chispa vital que se iguala a todas las partículas subatómicas de ese cuerpo. Eso lo hace en cada instante presente. Una cantidad gigantesca de instantes tenemos en un segundo para poder crear la secuencia de la vida. Y en la secuencia de la vida estamos vivos. Desde el día en que naciste hasta el día en que te mueras, esa es tu secuencia de vida, esa es tu duración de vida.
Y el yux, destino, es el yux que se va a aplicar desde el día en que naciste hasta el día en que mueras para crear tu energía. Y esa energía está amortiguando con una del afuera, que es creada dentro tuyo sensorialmente, a través de sensaciones que experimentás como si fuesen del mundo que está alrededor tuyo. Pero en realidad ese mundo es recreado en cada instante presente según el diseño que se imprime en el holograma cósmico para ese instante presente. Entonces, de esa manera, un holograma cósmico es igual a un instante presente. En muchos instantes presentes creamos una secuencia de vida que puede ser de un segundo, de un minuto, de un momento. Los momentos están creados con instantes presentes. Y de esa manera, la vida está creada con los hologramas de cada instante presente, que si ponemos uno tras del otro obtenemos la animación de la existencia. Entonces, en un día cristal, del tono cristal, hoy precisamente sello el almacén de la elegancia con el tono cristal de la cooperación. Esto me está queriendo decir que L12, por ser su esencia el arte, su poder es la elegancia. Y esa elegancia es siempre para embellecer, ya que el fin del arte es embellecer. Cuando el arte no embellece, no es arte, será publicidad, será creatividad momentánea que se obtiene, pero si no embellece, no es arte. Para que sea arte, tiene que embellecer. Por eso, la creación que tenemos en torno naturalmente creada con la frecuencia 1320 responde a este principio. Entonces, al ser el arte además, la letra L, el sello número 8, la maduración del almacenamiento de datos, del almacén de datos, hace que todo lo que tenemos creado alrededor naturalmente es como un gran almacén de datos en donde tenemos almacenados los datos de todas las cosas, en sus propias formas. Y esa es la manera de crear el arte. La forma que va a tener los datos almacenados corresponden a las formas que esos datos van a obtener para poder ser parte del mundo. Y el mundo es la obra de arte planetaria que estamos creando en nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos, con nuestras sensaciones, estamos plasmando el mundo dentro de nosotros como si sucediese afuera. Así que bueno, en esta experimentación del almacén, del sello número 8, la letra L, es para que cada vez que veas la letra L te recuerdes que su poder es la elegancia y que la elegancia hace que la forma participe en el embellecimiento del mundo. ¿Y cómo sucede esto? Universalizando el arte. Universalizando el arte. Y ya te expliqué en otros tutoriales de tono 12 que universalizando es cuando logro poder hacer que algo se convierta en algo accesible para todos y que todos puedan entender y comprender eso. Universalizar es agarrar algo y darlo a todos y que todos puedan absorber eso, comprenderlo, entenderlo, apreciarlo y generar la misma receptividad, la misma sensación en todos en función de eso. Es como la obra de arte planetaria que tenemos, el mundo, planeta Tierra. En todos se percibe de la misma manera. Es porque es una obra universalizada, para que todos experimentemos lo mismo ante esta obra, planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, universalizando el arte, o sea, el almacenamiento de datos, la maduración del almacenamiento de datos en las formas que encontramos alrededor nuestro y dentro nuestro. Acordate que todas esas formas que están alrededor tuyo están dentro nuestro. Están dentro del cuerpo raíz, están almacenadas como datos dentro del cuerpo raíz, simplemente que estamos proyectando una partecita de toda la creación alrededor nuestro
pero en realidad la estamos proyectando en nuestro prana, en nuestra propia energía sutil, que la sentimos como si fuese el afuera de nosotros, el afuera del propio cuerpo físico. Pero en realidad ese afuera no existe como un afuera, sino que es una sensación que se produce dentro de tu cuerpo como si ese afuera existiese. Entonces, todo el almacenamiento de datos que tenemos puesto en el mundo, en realidad son datos que tenemos encriptados en la lectura que la chispa vital está generando en cada instante presente para obtener las memorias de la creación y de esa manera poder desarrollar su factorización de energía en relación con cómo va a ser su propia forma de cuerpo raíz en cada instante, amortiguando energéticamente con la creación que supuestamente existe fuera de sí mismo. Así que bueno, esa es la maya, esa es la ilusión, la gran ilusión de que el mundo lo tenemos afuera de nosotros. Pero la verdad es que está creado dentro. Y la verdad es que todos nosotros estamos creados dentro de un único cuerpo, y la verdad es que esa creación no es más que una lectura de datos que está desarrollando la chispa vital al crear a ese cuerpo único llamado el cuerpo raíz. Bueno, hoy es un día corto, porque la verdad quiero que disfrutes mucho del día. No te quiero tener encerrado acá mirando el video, sino salí a la calle, salí al mundo, disfrutá de la vida. Es un día en donde se puede percibir mucho más que nunca lo que significa la palabra tierra en inglés, que es un encantamiento mágico la palabra. Por lo tanto, en el encantamiento mágico de la palabra tierra en inglés, que es heart, significa embellish art human. Es una orden que Dios se está haciendo a sí mismo para que al actuar ser las formas de seres humanos de la tierra, el cometido que va a desarrollar es embellecer. La acción que va a desarrollar es embellecer. Y lo que va a embellecer es el arte. Y siendo humano. Por eso es embellish art human. Embellece el arte humano. Es una orden. Pero es una orden que, acordate, se la está haciendo la conciencia colectiva a sus conciencias individuales. Y esas conciencias individuales no son otras cosas. Es la misma conciencia colectiva convertida en las conciencias individuales de las ideas autoexistentes de las formas de vida de la creación. O sea, esa conciencia colectiva llamada Dios, en cada instante presente, a su vez, se convierte y es todas las cosas vivas que hay en el mundo. Y además podríamos sumar absolutamente todo. También es los ruidos de los motores, también es el robot, la IA y absolutamente todo, porque todo es energía y dentro de nosotros, por más que nosotros hacemos una diferencia entre no, eso está muerto, eso está vivo, en realidad todo está vivo, porque todo está creado con tu energía viva. Acordate el eslogan del crononauta: soy tiempo creyendo ser energía viva, ya que la energía siempre es viva, siempre está viva. El creer que hay energía muerta es de locos, porque la energía está creada dentro del propio cuerpo. Pero bueno, lo loco es que en este mundo, la gran mayoría, en este tiempo en que yo estoy vivo y te estoy ofreciendo estos tutoriales, por ahí dentro de 2000 años, cuando vean esto se van a matar de risa cuando me escuchen a mí, pero en este tiempo, el 99.99% de la humanidad, de la población de este mundo, creen que el mundo está creado afuera de ellos mismos, que fue creado hace muchísimo tiempo y se sostiene en el ahora, anda a saber por qué cosa, en paralelo e independientemente y a su libre albedrío. Pero eso no es así. El mundo es una obra de arte planetaria creada con nuestras sensaciones de nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Que disfrutes mucho de este hermoso día de embellecimiento de la obra de arte planetaria, tu hermoso mundo. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.